Dios los bendiga, queridos hermanos, iglesia, pueblo de Dios. Nos sentimos alegres este día fresco, ¿verdad? Este día que ha amanecido bien agradable. Realmente todo lo que Dios hace es bueno, hermanos. Cuando lo miramos desde el punto de vista de Dios, miramos que todo es gracia, todo es misericordia. Cuando lo miramos como personas, como seres humanos, solo miramos lo negativo, lo malo, y en algunas ocasiones hasta responsabilizamos a Dios de lo que ocurre, ¿va? En el mundo, de lo que ocurre en nuestra vida. Pero realmente, queridos hermanos, Dios está con el propósito siempre de ayudarnos. Vamos a ir a la palabra rápidamente, queridos hermanos, en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 26. Me gusta predicar bastante el Antiguo Testamento, me gusta bastante usar el Antiguo Testamento porque se encuentra una gran variedad, hermanos, de enseñanzas muy bellas para nuestros tiempos. Y vamos a estar hablando de un personaje, de un rey, de un gobernante del reino de Judá llamado Uzías. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer este capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Dice la palabra del Señor: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Él reedificó Eliad y le restituyó a Judá, después que el rey reposó con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Salió y combatió contra los filisteos, y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabne, y en el muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas dieron tributo a Uzías, y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Uzías también edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de esquina, junto a la puerta del valle y junto al ángulo, y las fortificó. Y también edificó torres en el desierto. Cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la Cefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en las regiones montañosas y en los campos fértiles, porque era amante de la agricultura. Uzías mantuvo un ejército entrenado para la batalla, que salía a la campaña por divisiones, conforme al número de su lista hecha por el escriba Jehiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Versículo 12. El número total de los jefes de las casas paternas al frente de los guerreros valientes era de 2.600. Bajo su mando estaba un ejército de 307.500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para las ondas. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por técnicos, para que estuviesen en las torres y en las esquinas, a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera sorprendente, hasta que se hizo fuerte. Cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios, y entró en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
El sacerdote Azarías entró tras él, y 80 sacerdotes de Jehová con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Sal del santuario, porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante de Jehová Dios. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira, y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y aquí que él tenía leprosa la frente. Entonces le hicieron salir a prisa de allí. Él mismo se apresuró en salir, porque Jehová lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, habitó aislado en una casa, porque había sido excluido de la casa de Jehová. Su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba al pueblo de la tierra. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te damos gracias en esta hora de la mañana, oh Dios amado, porque nos das este privilegio de poder escuchar tu palabra, tu voz que viene de las Santas Escrituras. Pedimos que tu Espíritu Santo, mi Dios, haga esa labor grande en nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra con agrado, venida de parte tuya y no de los hombres. Prepara nuestros oídos, nuestra mente, para poder recibir lo que tú quieres enseñarnos en este día. Recibimos tu palabra en el nombre de Cristo, y bajo la intercesión del Espíritu hemos pedido estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Quiero decirles, hermanos, que me llamó bastante la atención de este rey Usías, hijo del rey Amasías. Y es que Dios, a temprana edad, 16 años, a los 16 años, Dios lo llamó para ser rey. La mayoría de los reyes no podían gobernar siendo menores de edad, sino que tenían un tutor que gobernaba en su lugar, aunque el poder era dado sobre el rey. Pero en este caso, el rey Usías no necesitó un tutor para gobernar el reino de Judá, porque Dios lo había escogido directamente. Y llama bastante la atención los años que fue rey en Judá. 52 años, queridos hermanos. Era raro que un rey gobernara tanto tiempo. Si un rey gobernaba tantos años, había un indicativo de que Dios había estado con ese rey. Los reyes que fueron del desagrado de Dios no duraron mucho tiempo, hermanos, como reyes. Lo mismo podemos pensar, queridos hermanos, en el mundo. Gobernantes que se reeligen, se reeligen, se reeligen. Quiero decirles, hermanos, que cuando Dios no está con ellos, truenan. Rápido van para afuera también. Cuando no son del agrado de Dios. Y si los deja Dios, como aquellos que se autoproclaman o se quedan sentados, ¿por qué los deja Dios? Para su propia destrucción. Para su propia destrucción es que los deja ahí. Pero vemos a este hombre que gobernó 52 años. Tiene que haber algo. ¿Por qué tantos años? Sencillamente, porque Dios estaba con él. Primeramente. Quiero decir también que este hijo tuvo un espejo en su casa, su padre. Y su padre por un tiempito anduvo conforme al corazón de Jehová. Por un tiempito como gobernante anduvo haciendo las cosas bien, rectamente delante de Dios. Pero se apartó. Y el rey Usías miró lo que le pasó a su padre. Cómo su padre fracasó como un siervo de Dios. Cómo fracasó como un gobernante.
Entonces él al comenzar a gobernar, él quiso enmendar algunas cosas. No quiso cometer los mismos errores de su padre. Y uno de los errores que él quiso enmendar era andar conforme al corazón de Dios. Es decir, lo contrario a lo que su padre hizo. Y nos dice la palabra en el versículo 4. Esto es muy importante. Dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Aquí está la clave de todo siervo de Dios. Aquí está la clave de todo gobernante. Si los gobernantes no saben gobernar, es porque no quieren darse cuenta cómo es que se gobierna. Si un gobernante no quiere que su país, hermano, sea un mejor país, un país de sueños, un país de oportunidades, es porque no quiere, hermano, hacer lo que Dios dice. Y una de las cosas que Dios quiere que cada gobernante haga es que sea recto delante de los ojos de Dios. Amén, hermano. Y es que ahí es donde está el problema, porque en los gobiernos hay dinero, hay plata. Y hacerlo recto delante de Jehová es gobernar con manos limpias, es gobernar con integridad, es gobernar, hermano, con honradez, ¿verdad? Pero muchos llegan ahí, hermanos, no con el propósito de hacerlo lo recto ante los ojos de Dios, es hacer su voluntad y ver cómo se sacian, cómo se enriquecen. Pero este rey era todo lo contrario. Dice que hizo todo lo recto delante de Jehová. Ahí está, hermano. Ahí está la razón. Ahí está la respuesta. ¿Por qué el Señor le permitió gobernar tantos años? Porque este hombre anduvo recto delante de Dios. Y cuando hablamos recto delante de Dios, primeramente la rectitud comienza en el corazón, queridos hermanos. Cuando hay un corazón recto delante de Dios, no hay cabida para el pecado. Cuando hay un corazón recto delante de Dios, no hay cabida para la maldad. Es decir que cuando se anda recto delante de Dios, se anda en integridad, tanto mentalmente, sentimentalmente y físicamente, ¿verdad? La mente juega un papel muy importante. Las emociones y la práctica son tres cosas elementales que un cristiano debe tener en integridad delante de Dios: sus pensamientos, sus emociones, el corazón y sus prácticas, que las lleva a cabo este cuerpo. El versículo 5, esta es palabra de Dios para nosotros. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Se propuso buscar a Dios, hermano. Se propuso buscar a Dios. Cuando alguien se propone buscar a Dios, Dios se da a conocer. Cuando alguien se propone buscar a Dios, Dios se manifiesta. Cuando un siervo o una sierva se propone buscar a Dios, Dios habla con la persona. Muchos creen que Dios es un Dios mudo, ¿no? Los ídolos son los mudos. Los tiestos son mudos. Las estatuas son mudas. Las imágenes son mudas. Pero el Dios de antes, de hoy y de siempre, Él habla, hermano. Es un Dios vivo. Es un Dios que se comunica. Es un Dios que da a conocer sus propósitos al ser humano. Pero ¿cómo el ser humano llega a conocer los propósitos de Dios? Si Dios quiere que le hable, si Dios quiere que se manifieste, si Dios quiere que le muestre su poder, si Dios quiere que le muestre su gloria, tiene que hacer algo. Proponer, buscarlo, queridos hermanos. Y lo buscamos en oración, lo buscamos en ayuno, lo buscamos con dedicación. Pero no podemos encontrar a Dios acostado en la cama. No podemos encontrar a Dios si pasamos mucho tiempo con el celular.
No podemos encontrar a Dios si pasamos más tiempo en la televisión, si pasamos más tiempo con la música, si pasamos más tiempo haciendo otras cosas que no son las cosas agradables a Dios. Cuando alguien se propone a buscar al Señor, es que va a tener disciplina, es que va a tener dedicación, es que va a apartar tiempo para encontrarse con el Señor. Y esto no se consigue también de la noche a la mañana. Esto se consigue siendo persistente, siendo dedicado. A un hombre le dijo Dios: verás la gloria mía, le dijo el Señor. Comerás poco, dormirás poco, pero serás feliz. Cuando le dijo que comerás poco, es que iba a pasar más tiempo ayunando. Cuando le dijo que iba a dormir poco, es que iba a pasar más tiempo orando aún de noche. Iba a dormir poco tiempo, pero que iba a ser feliz. Muchos quieren los favores de Dios, quieren ver la gloria de Dios, quieren ver sanidades en sus cuerpos, quieren que Dios les prospere, pero no se proponen en buscarlo. Las cosas de Dios son tesoros escondidos que hay que buscarlos. Amén, hermanos. Amén. Si Dios no se ha manifestado a alguien, es porque no lo ha buscado. Si Dios no le ha mostrado su gloria, es porque no le ha buscado. El Señor Jesucristo dejó una promesa en la tierra y dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dijo también que veríamos cosas mayores que las que Él hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén, amén, amén. ¿Y por qué no la hemos visto? ¿Por qué no la hemos presenciado? ¿Por qué no hemos sido testigos de esas cosas? Porque no la hemos buscado. Porque no nos hemos propuesto buscarlo. Buscad y hallaréis, dice la palabra. Pero muchas veces Dios está muy distante para muchos cristianos. Está oculto. Dijo en segunda Jeremías, creo que es, 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todas esas cosas que prometió el Señor están ocultas para muchos cristianos. Muchas promesas que prometió el Señor están guardadas en los cielos y no han sido dadas porque no nos hemos propuesto buscar al Señor. Si nos proponemos buscar al Señor, todas las cosas vienen por añadidura. Amén, hermanos. El Señor prometió bendecir a Jacob en todo lo que emprendiera. Y Jacob logró recibir la promesa de Dios porque se propuso buscarlo. Si un cristiano vive en la miseria, ¿por qué no busca a Dios? Si es infeliz, ¿por qué no busca a Dios? Si está grave y enfermo, muriendo de una enfermedad, es porque no ha buscado a Dios. Pero el Señor dijo: yo soy tu sanador. Porque por las llagas, dijo Isaías, profetizó 600 años antes de Cristo, por su llaga hemos sido curados. Y Pedro lo repitió, que Él cargó en el madero nuestras enfermedades y que por su llaga hemos sido curados. ¿Por qué no hemos visto la mano de Dios? Porque queremos recibir sin hacer nada. Queremos recibir sin dar nada a cambio. Entonces dice que este rey se propuso en buscar a Dios. Y dice que entendido en las visiones de Dios, Dios se comunicaba con este rey a través de sueños. Dios le hablaba a través de sueños. Y todo lo que Dios le mostraba, Él lo hacía. Él lo obedecía. Y dice, y en el tiempo que buscó a Dios, ¿qué pasó? En el tiempo que estuvo buscando a Dios, en el tiempo que se dedicó a buscar a Dios, estamos hablando de años, dice que Dios le prosperó. Amén, hermanos. Amén, amén. Dios es un Dios rico, Dios es un Dios poderoso, rico en misericordia, rico en finanzas, rico en felicidad. Él es abundante en todo. La culpa la tenemos nosotros, no la tiene Dios. Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros. No las tenemos, es culpa de nosotros.
No es responsabilidad de Dios. Ahí están las promesas. Queridos hermanos, ahí está lo que Dios promete. Y dice que Dios prosperó a este rey. Y sigue diciendo, hermano, que Dios lo ayudó contra todos sus enemigos. El versículo 8 dice, su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Su fama no la buscó él. El ser conocido por muchos lugares en toda la nación de Egipto, el ser reconocido como alguien grande, alguien poderoso, esa gloria se la dio Dios. Esa fama se la dio Dios. Porque Dios, hermano, al que vive en santidad, lo reconoce en cualquier lugar. Es conocido en cualquier lugar. Su manera de predicar es conocida en cualquier lugar. Porque Dios lo hace grande. A veces no nos conocen fuera de estas cuatro paredes, hermano. Ni saben quiénes son. Conoce a fulano de tal. ¿Y quién es ese? No lo conoce nadie. No saben ni quién es. Nadie ha oído a nadie de él. Porque Dios es el que da todo eso. Dios es el que extiende Él ensancha el territorio. Va más allá de Jabes, como dice la palabra de Dios. El versículo 10 dice que este hombre, Dios lo prosperó tanto, hermano, que hizo un montón de pozos porque tenía mucho ganado. Era insuficiente el agua y empezó a cavar muchos pozos. Contrató muchos agricultores, muchos viñadores porque tenía, dice, él tenía, el versículo 10, era amante, dice, de la agricultura. Le gustaba cultivar. Era un rey, hermano. No tenía necesidad, pero le gustaba pasearse por los sembradillos. Le gustaba tener sus propios cultivos. Era amante de todo esto. Ahora bien, en el versículo 15, dice, su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera sorprendente, hasta que se hizo fuerte. Aquí vamos a hacer una pausa. Este hombre, que era un jovencito, adolescente de 16 años, era nadie. Solo era el hijo de un rey. Pero no era nadie. Delante de Dios no era nadie. Pero cuando buscó a Dios, llegó a ser alguien. Y llegó a ser alguien por mano poderosa de Dios. Se hizo rico. La ciudad, si usted lee detenidamente, estaba bien militarmente. Era poderosa. Tenía logística. Tenía maquinaria para defender la ciudad. Tenía sembradíos, era poderoso. Dios lo llevó a la cima. Dios lo llevó a lo alto. Porque este hombre, siendo joven, se propuso algo que su padre nunca hizo en su vida. Y a veces los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. Si sus padres son un buen ejemplo, lo hacen. Si sus padres son un mal ejemplo, también lo hacen. Hacen lo malo que hacen sus padres. Pero cuando ven fracasar a sus padres, hacen una pausa en su vida. Y dicen, yo no quiero fracasar como mi padre. Yo no quiero cometer los mismos errores que mi padre. Eso hizo este joven. No quiso fracasar como su padre. Y dice que se propuso a buscar a Dios. Y cuando buscó a Dios, hermano, Dios se dio a conocer. Dios le habló. Dios se manifestó. Le dio todas aquellas grandes cosas que el ser humano necesita en la tierra. ¿Se acuerda del rey Salomón? Cuando buscó al Señor, que aún las cosas que no pidió, se las dio el Señor. Le dio riqueza, le dio un buen nombre, lo protegió contra sus enemigos. Pero hay que tener cuidado cuando se llega arriba, ¿no? Amén. Cuando se llega arriba hay que tener cuidado. Cuando Dios lo tiene en lo alto, hay que tener cuidado. Porque el ser humano puede ser tentado. Y ser tentado en su corazón, primeramente. Porque entre más alto se está, el golpe es más fuerte. La caída es más violenta. Amén, hermanos. Amén. Y dice el versículo 18, cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón
se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios y entró en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Muchas personas que usted ha conocido son humildes. Son humildes. Decía un maestro en un instituto bíblico, los estudiantes cuando llegan, son 4 años, decía, cuando llegan el primer año al instituto, caminan así, agachaditos, humildes, no quiebran un plato. Cuando van al segundo año, van levantando la cabeza, van caminando más erguidos. El tercer año, ya parecen el pájaro Valiant, con el pecho bien levantado. Ya para graduarse, no le hablan a la gente, hasta la atropellan ni la saludan, porque se enaltece. Crece el orgullo. Cuando ya son alguien, se olvidan de quién fueron. Cuando son grandes, se olvidaron de a dónde venían y quién los llevó a lo alto. Se olvidaron. Cuando llegaron a ser abogados, licenciados, cuando vivían unos arrabales, los que ahora son diputados, se olvidaron. Y ahora se enaltecieron, se llenaron de orgullo. Y cuando alguien se llena de orgullo, hermano, se corrompe su corazón. Y cuando alguien corrompe su corazón, ya no es fiel a Dios. Amén. Porque dice aquí que se corrompió el corazón y se volvió infiel a Dios. Cuando alguien ya está como el pavo real, lleno de orgullo, enaltecido, que se cree grande, poderoso, superior a otros, queridos hermanos, se corrompe. Y cuando alguien se corrompe, ya está corrompido la mente, el corazón, el cuerpo, y empieza a tener un comportamiento anormal y a practicar cosas que no debe practicar. Hay cristianos, hermanos, que comenzaron bien. Buscaron a Jehová en un tiempo. Buscaron al Señor. Se propusieron buscar al Señor con humildad. Pero cuando el Señor los empezó a usar, cuando el Señor empezó a mostrarles su amor, su misericordia, su poder, se corrompieron. Y se creyeron más grandes que otros, más poderosos que otros. Y empezaron a ser infieles a Dios. Cuando alguien ya se enalteció, hermano, se salió de la línea. Cuando alguien ya se llenó de orgullo, queridos hermanos, ya no agrada al Señor. Y dice que el rey Usías, hermano, se enalteció su corazón, que empezó a usurpar funciones que no le correspondían, lo mismo que el rey Saúl. Y entró un día, dice, en el templo, en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, a quemar incienso a Dios. Y entró el sumo sacerdote y 80 sacerdotes que protegían el templo. Ahí no podía entrar una persona del pueblo, una persona común, solo los autorizados, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y entraron los 80, dice, para ponerle fin a la vida del rey, porque eran los guardianes del templo de Dios. Las cosas del mundo es una cosa. Los gobiernos terrenales son una cosa. El rey Usías representa el gobierno terrenal. Y el templo es la adoración a Dios, lo espiritual. Hemos visto al presidentes arrodillados ante los altares. Solo les hace falta, hermano, tomar una Biblia. El día que hagan eso se mueren, hermano. Que no les corresponde. Dios no los ha buscado para eso. Y son tan corrompidos que Dios es santo, 3 veces santo. Y necesita, el Señor merece respeto. El Señor merece, queridos hermanos, por lo menos si alguien es impío, que lo respete. Amén, hermanos. Si alguien anda en sus maldades, pero que respete a Dios. Si alguien es asesino, que lo respete. Y que los mareros son mareros, malos. Y tienen sus leyes conforme a las cosas de Dios. Si alguien se sale de la pandilla y se convierte en cristiano,
lo respetan, no le hacen nada, ¿verdad? Ahí lo dejan. Si se aparta, ese día se muere. El día se murió. Porque respetan a Dios. Pero los gobernantes hoy día se burlan del Señor. Saben que andan mal, saben que andan torcidos y se burlan todavía del Señor. ¿Amén, hermano? Amén. Estamos orando por el pueblo. ¿Qué va a orar un impío, hermanos? Alguien corrompido. Esas oraciones no llegan. Cuando alguien es infiel, no llegan las oraciones. Dios no escucha. Sus oídos están cerrados. Aquí el rey Uzías, hermano, creyó que Dios estaba con él todavía. Creyó que Dios lo seguía apoyando. Dios está de nuestro lado. Dios nos da todo lo que necesitamos. Tenemos su misericordia, su compasión y todas las cosas cuando andamos conforme a su corazón, queridos hermanos. Cuando nos apartamos y nos corrompemos, Dios ya no está allí. Si creemos que Dios está como al principio, todo depende de nosotros. Amén, hermanos. Depende de nosotros. Depende de la fidelidad. Lo que queramos que Dios haga con nosotros depende de nosotros mismos. No depende de nadie más. Y dice la palabra, queridos hermanos, que cuando estaba con el incensario ahí en la mano, el rey Uzías dice que se llenó de ira porque le dijeron, esto no te corresponde. Estás tomando una función que no te corresponde. Estás creyendo que Dios te escogió para esto, pero no te ha escogido. Y dice que se llenó de ira, hermano. Su orgullo, hermano. Su orgullo. ¿Verdad? Cuando alguien es orgulloso no le gusta que lo corrijan. Cuando alguien es activo no le gusta que le llamen la atención. No le gusta que lo exhorten, ¿verdad, hermano? ¿Y quién es este para que me llame la atención? Si vos no sos nadie, ¿quién sos vos para que me estés corrigiendo a mí? Así habla el orgulloso. Así habla el que ya se apartó de Dios. Así piensa el que ya no es fiel al Señor. El que es humilde y fiel al Señor acepta corrección. Amén, hermano. Y dice, queridos hermanos, que como él se enojó en el mismo acto, en el mismo momento, se llenó de lepra. El juicio de Dios. Y aquí quiero enfocar un poquito, hermano. El juicio de Dios dice, versículo 19, pero Uzías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira, y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y aquí que él tenía leprosa la frente. Entonces le hicieron salir deprisa de allí. Él mismo se apresuró a salir, porque Jehová lo había herido. Mire, hermano, usted sabía que una persona común no podía entrar al templo si no se moría. ¿Sí? No podía entrar. Una persona que no era sacerdote no podía entrar. Y había dos clases de sacerdotes. Los levitas, que eran los ayudantes del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Si un sacerdote entraba ahí, se moría. Lo mismo en el templo. No podía entrar al lugar santo una persona común, porque moría. Y sin embargo, Dios tuvo compasión de este rey. ¿Por qué tuvo compasión y lo dejó vivir, queridos hermanos? Porque el Señor se acordó que en un tiempo fue recto. Porque el Señor se acordó que en un tiempo lo buscó. Y aquí es donde quiero llegar. Porque el Señor no nos ha consumido. Porque el Señor no nos ha destruido. Cuando aún conociéndolo, aún sabiendo que somos hijos de Él, cometemos pecados atroces, pecados vergonzosos, pecados, hermanos, que ofenden el nombre del Señor. ¿Y por qué el Señor todavía nos tiene con vida? ¿Por qué el Señor no nos ha quitado la vida? ¿Por qué el Señor no ha mandado a un montón de cristianos al infierno? Porque Él tiene memoria. Él es fiel. Él tiene memoria cuando lo buscó de verdad. Él tiene memoria cuando se propuso buscarlo. El Señor recuerda los momentos que estaba orando, los momentos en que ayunaba. Dios tiene memoria de eso. Y quizás a todas esas cosas que lo agradaron en un tiempo, Él se detiene. ¿Sabe una cosa? Que la gracia de Dios es más grande que su justicia. Amén, hermano. Gloria a Dios.
¿Y sabe qué es justicia, queridos hermanos? Justo es que un ladrón vaya a la cárcel. Justo es que el que mató muera también. Eso es justicia. Esa es justicia divina. Que se pague conforme a los hechos de cada quien. Amén, hermanos. Pero la gracia de Dios va arriba de la justicia. Porque la justicia de Dios es que este rey muriera en el acto. Y solamente Dios tocó su cuerpo y apareció una lepra. Y dice que se apresuraron a sacarlo, porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre ese hombre. Y dice que este hombre, cuando ya se miró leproso, hermano, él también salió a prisa, corriendo, porque se iba a morir ese día. ¿Qué podemos decir? Este fue un juicio de misericordia. Las enfermedades son juicios de Dios, pero ¿sabe que son juicios de misericordia? Esta pandemia es un juicio de Dios, pero un juicio de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque le da tiempo a la gente de arrepentirse. No se muere en el momento. La persona pasa días en el hospital entubado o está con los síntomas. Tiene tiempo para arrepentirse. Así que este no es un juicio de destrucción. Esta pandemia es un juicio de misericordia que Dios tiene para el mundo. Para que el mundo se arrepienta. Para que el mundo reconozca que hay un Dios, que no se enaltezca. Este huracán que pasó ahorita, o que está en algunos países todavía, es un juicio de misericordia. Porque cuando la gente ve que comienza a entrar el agua en la casa y llega a las rodillas y va por las piernas y no tiene escapatoria, sabe que se va a morir, sabe que se va a ahogar, tiene tiempo para arrepentirse. Amén, hermano. Amén. Así que todo lo que pasa, a veces quieren responsabilizar a Dios, es nuestro pecado. Es el pecado del ser humano que trae los juicios de Dios. Estas inundaciones es el pecado del hombre. No es que Dios no tiene control de la naturaleza. En una ocasión le dijo al mar el Señor Jesucristo: calla, enmudece. Inmediatamente cesó la tormenta, dice la palabra. Nada se le sale del control, de la mano de Dios. Un viento no se sale, el mar no se sale, la lluvia no cae, sino autorización de Dios. Así que estos son juicios por el mismo pecado del hombre. La gente que ha perecido es por su propio pecado. Si alguno más va a perecer, es por su propia maldad. Pero tiene tiempo de arrepentirse, hermano. Tiene tiempo para buscar a Dios, porque dice la Biblia, queridos hermanos, que el ser humano no quiere escucharle, que está haciendo oído sordo. Entonces Dios permite la naturaleza. Dios ordena los vientos. ¿O no ha leído Apocalipsis que dice que hay ángeles que tocaron el mar e inundaron la tercera parte de la tierra? ¿Ah? Entonces Dios, hermano, mandando un juicio de misericordia, que la gente reflexione y diga: Señor, yo me arrepiento. Señor, yo entrego mi vida a ti. Si no he andado recto delante de ti, me arrepiento en esta hora. Si fui cristiano y me pasó lo mismo del rey Usías, que me he vuelto infiel, perdóname. No me has destruido hasta este momento por tu misericordia, perdóname. ¿Verdad? Me arrepiento en esta hora. Así que esta historia del rey Usías, hermano, es una historia que nos trae memoria. Esta palabra más que todo para todos los que gobiernan. Y nosotros gobernamos nuestra vida también. Amén, hermanos. Amén. Y es una enseñanza para nosotros, que debemos vivir rectamente delante de Dios. Y si queremos ver la gloria de Dios, hagamos lo que este joven hizo a los 16 años. Proponernos buscar al Señor y veremos su poder, veremos su gloria, queridos hermanos. A veces se dice que la iglesia está muerta, que la iglesia es como un funeral. Y hay razón, porque el ser humano no está buscando a Dios. Se preocupa más dónde quedó su celular. Se preocupa por las últimas notificaciones de todo lo que le está llegando. Pasa más tiempo en la tele, pasa más tiempo en el celular, pasa más tiempo en las películas, en la telenovela, pero no busca de Dios. Así jamás el Señor se va a dar a conocer. Nunca el Señor se va a dar a conocer a una persona que no lo busca. Esas cosas ocultas seguirán ocultas, de las que habla Jeremías, hasta que las busquemos, hasta que nos propongamos buscar al Señor. Voy a orar por ustedes, queridos hermanos, en esta hora.
Quiero que se pongan de pie, iglesia. Ore con fe allí en su corazón. Esta palabra que el rey Usías dijo de proponer buscar al Señor, haga compromiso con Él para que el Señor le muestre lo que tiene para su vida y le dé todas aquellas cosas que no ha recibido, porque tal vez usted no ha buscado. Gracias, mi Dios, en esta mañana, porque me diste el privilegio de poder traer tu palabra a este pueblo, a tu iglesia, y a los que nos estarán viendo a través de la página de la iglesia. Oramos, Señor, para que haya en nosotros, tú que pones el querer como el hacer, que ponga, Señor, esa hambre y esa sed de buscarte. Que nos propongamos, Señor, buscarte a través de la oración, a través del ayuno, dedicando más tiempo a ti, mi Dios, para que podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, que podamos ver cosas que están ocultas todavía y que están prometidas, pero no las hemos visto, ni las hemos recibido, porque no te hemos buscado. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona la pereza que habita en nosotros cada día, que hay tiempo para cualquier cosa, pero caemos en pereza cuando se tratan de las cosas tuyas. Bendiga a este pueblo, bendiga a esta iglesia, que pueda dedicarse a una búsqueda como tesoros escondidos, que pueda, Señor, vivir rectamente delante de ti para que tú estés bendiciendo siempre. Que esta iglesia viva rectamente delante de ti, para que puedan recibir esas bendiciones. Sé que hay muchos que tienen deudas grandes, que tienen compromisos grandes, y quizás están limitados porque lo que llega a sus manos, Señor, es poco. Están limitados a un salario, porque no pasará de ese salario, de esa cantidad. Queremos ver tu gloria, Señor, en esas finanzas. Queremos ver tu gloria allí, aumentando esos presupuestos financieros. Queremos ver tu gloria allí en esos cuerpos enfermos. Que tú te manifiestes con poder en esas enfermedades. Que cada hermano te busque para que recibas el toque sanador de tu Espíritu Santo. Aquellos que están luchando, Señor, contra alguna atadura y no han podido soltarse, que puedan buscarte, porque la única manera es ser libres. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.